la predestinación, elección. Continuando con la meditación de este maravilloso estudio de predestinación y elección, también otras palabras que hallaremos en este material que ya fuimos mencionando: preconocimiento, preordenación, predeterminación, presciencia. Y continuaremos observando varios hechos de detalle incidental. Leemos en Lucas capítulo 1, verso 15, la cual puede ser una de las citas más difíciles, porque será grande, hablando de Juan el Bautista, delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. El versículo 41 arroja luz sobre esto. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Su madre se llenó del Espíritu Santo al saludo de María. Esa fue una experiencia muy excepcional, pero ¿no tiene potestad o autoridad el alfarero sobre el barro? Romanos capítulo 9, verso 21. Dios tiene todo el derecho de salirse de lo común si así lo desea, pero eso no cambia sus propósitos ordenados. Él puede revertir o cambiar la ley de la gravitación, como cuando llevó a Enoc, Elías, Moisés y Jesús al cielo. Dios hizo que el sol o la tierra se detuviera un día entero por el bien de Israel sin destruir el universo. Si Él eligió llenar a un niño con el Espíritu Santo desde su nacimiento, ¿quién se atreve a quejarse o a cuestionar? Sin embargo, no tenemos derecho a construir una teoría de decretos irresistibles e inexorables sobre una o dos citas de las Escrituras a expensas de otras citas que establecen el orden divino del procedimiento. Debemos comparar las cosas espirituales con las espirituales, 1 Corintios capítulo 2, verso 13, y dividir correctamente la palabra de verdad, 2 Timoteo capítulo 2, verso 15. Por tanto, no digamos que Juan el Bautista no podía hacer otra cosa que obedecer. Más bien digamos que no desobedeció. El Señor sabía que obedecería. Él nos ha dicho muchas cosas que sabía de antemano que los hombres harían, pero eso no los obliga a hacerlo. Tienen la libertad de hacer lo contrario, lo que Él también habría sabido de antemano. Veamos las palabras griegas empleadas en los textos que estamos leyendo. En el Nuevo Testamento se usan 12 palabras griegas para traducir ordenar. Enumeraremos estas diferentes palabras y daremos sus significados, luego citaremos algunos de los lugares donde se utilizan. La primera palabra que encontramos es geirotoneo. Esta palabra significa elegir o escoger extendiendo la mano. Se traduce ordenar en Hechos capítulo 14, verso 23 y elegir en 2 Corintios capítulo 8, verso 19. La versión revisada da por esta misma palabra designado en ambas citas. La segunda palabra es ginomai. Significa llegar a ser, suceder, nacer. Se traduce era en Juan capítulo 8, verso 58. Antes de que Abraham fuese, es decir, antes de que Abraham naciera. Se traduce, fue hecho también, en Juan capítulo 2, verso 9. Y creció, o se hizo, Lucas 13, 19. Y ordenó, uno hecho testigo en Hechos capítulo 1, verso 22. La otra palabra que encontramos es katistemi, que significa colocar o establecer, traducido ordenar, construir, poner, y eso lo vemos en Tito capítulo 1, verso 5, Hebreos capítulo 5, verso 1 y capítulo 8, verso 3. La versión revisada usa la palabra ha designado. La cuarta palabra es orizo, significa marcar, dividir como límite, dedicar, señalar. Hechos capítulo 17, verso 31. Se traduce determinar en Hechos capítulo 2, verso 23 y ordenar en Hechos capítulo 10, verso 42. Está determinado en Lucas capítulo 22, verso 22 y Hechos capítulo 17, verso 26. Ver también en Números capítulo 11. La quinta palabra griega que vemos también es kataskeuazo. Significa preparar completamente o preparar y construir o edificar. Se traduce ordenar en Hebreos capítulo 9, verso 6, preparar Mateo capítulo 11, verso 10 y construir o edificar Hebreos capítulo 3, verso 3 y 4. La sexta palabra es crino, significa juzgar, decidir, estimar. Se traduce juzgar en Hechos capítulo 13, verso 46, sentencia en Hechos capítulo 15, verso 19, ordenar en Hechos capítulo 16, verso 4, estima en Romanos 14, verso 5 y decretar en 1 Corintios capítulo 7, verso 37. 5 usos también diferentes de una palabra que hallamos aquí. La séptima palabra es poieo. Significa hacer, causar, trabajar, obrar, lograr, ejecutar, producir, inventar,
Componer, por lo tanto, escribir poesía. La palabra en inglés usada también es get, tiene más significados y uso que cualquier otra de la palabra en este idioma, por lo que parece ser cierto entonces que poieo, en el griego, se traduce como ordenar en Marcos capítulo 3, verso 14. El sustantivo se traduce como hechura en Efesios capítulo 2, verso 10. El verbo es haber hecho, Mateo 21, 13, también significa declarar o asumir. Juan capítulo 8, verso 53, se da como demorado en Hechos capítulo 15, verso 33 y designado en Hebreos capítulo 3, verso 2. Difícilmente puede significar ordenar. Se usa frecuentemente en palabras compuestas. La octava palabra griega es proetoimazo, que significa alistarse o alistarse antes, aparejarse, prepararse antes, prepararse para uno mismo, arreglarse. Se traduce ordenar o preparar en Efesios capítulo 2, verso 10. Las buenas nuevas eran parte del gran plan de Dios e hizo arreglos para ellos de antemano. Se traduce como preparado en Romanos capítulo 9, verso 23. Dios dispuso para sí mismo vasos de misericordia para la gloria futura. Si esa preparación se hizo antes de que comenzara el tiempo, fue solo en el propósito, esquema y plan de Dios, por el cual se produjo una nueva creación. Mostró misericordia a toda la humanidad, judíos y gentiles, al reconciliar consigo mismo mediante la muerte de Cristo. Todo el que crea en su misericordia y acepte el sacrificio que él ofreció, debe convertirse en un vaso de misericordia. Los que no creerían deberían convertirse en vasos de ira, quienes se prepararon para la destrucción por su incredulidad deliberada. Todos han sido o están siendo llamados, pero todos no creen. Israel fue llamado como nación, pero Isaías dijo: aunque su número sea como la arena del mar, solo un remanente será salvo. Pablo cita de Isaías capítulo 10, verso 22, en Romanos capítulo 9, verso 27. ¿Por qué? Porque buscaron la justicia, pero no por la fe en Jesucristo. La novena palabra es prógrafo, que significa escribir antes o primero, describir antes, escribir en público, dar aviso público, nombrar por aviso público. Se traduce también como escrito en otro tiempo, en Romanos capítulo 15, verso 4, escrito antes en Efesios capítulo 3, verso 3, establecido o anunciado públicamente, Gálatas capítulo 3, verso 1, y ordenado en Judas capítulo 1, verso 4, que es la interpretación desafortunada. Fue profetizado por escrito el Antiguo Testamento que hombres impíos se levantarían y convertirían la gracia de Dios en una vida relajada, es decir, libertinaje, y negarían el despotismo justo de Dios y del Señor Jesucristo. Leemos la referencia, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para la condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Evidentemente algunos de los traductores estaban profundamente teñidos de agustianinismo. Parece que algunas personas no quieren que todos los hombres se salven. La décima palabra es pro-orizo. Significa marcar públicamente o antes. El prefijo pro significa antes. Por lo tanto, significa dividir, apartar o poner límites antes. Se traduce predestinado en Romanos capítulo 8, versos 29 y 30. Predestinación en Efesios capítulo 1, versos 5 y 11. Determinado antes en Hechos capítulo 4, verso 28. Ordenado antes en 1 Corintios capítulo 2, verso 7 y determinado en Hechos capítulo 2, verso 23. Jesús fue entregado a muerte para la redención de la humanidad, según el consejo específico o claramente definido del Dios Trino. Por supuesto, Dios sabía de antemano que moriría por nuestros pecados. También sabía de antemano cómo moriría Jesús, pero los hombres pecadores diseñaron y determinaron eso. Y Dios, conociendo de antemano la manera de la muerte de su Hijo, la tipificó cientos de años antes de que eso sucediera. Deuteronomio capítulo 21, verso 22 al 23. Décima primera palabra es tazo, significa arreglar, poner en orden como soldados, formar en línea, ordenar, estacionar. Se traduce como ordenado en Hechos capítulo 13, verso 48 y Romanos capítulo 13, verso 1, señalado en Mateo capítulo 28, verso 16 y establecido en Lucas capítulo 7, verso 8. La décima segunda palabra griega es diatazo, es la forma reforzada o uso de tazo.
Los gentiles en Antioquía que creyeron no fueron ordenados en el sentido de ser decretados arbitrariamente. La elección del pueblo jugó un papel de mucha importancia en esa ordenación. La voz pasiva del verbo, como Josefo comenta, a menudo tiene la fuerza de la voz media, por lo tanto puede leerse: todos los que se dispusieron o se ordenaron para la vida eterna creyeron. Hechos capítulo 13, verso 48. Lo hicieron asistiendo a las reuniones y escuchando la palabra predicada. Los judíos se ordenaron contra la verdad. Algunos grupos actuaron con libertad y espontaneidad. Dios le dio a Adán el dominio sobre la tierra y toda criatura viviente antes de que cayera. Génesis capítulo 1, verso 26 y 28. Y lo renovó después del diluvio a Noé. Génesis capítulo 9, verso 2. Él separó la raza nacionalmente en vista de su pueblo escogido Israel. Deuteronomio capítulo 32, verso 8. Él nunca revocó esa consignación, como se indica en el Salmo capítulo 8, verso 6. Sin duda, ese es el significado de Pablo cuando quiere decir por establecer, de ordenar los poderes, o sea, autoridades existentes. Romanos capítulo 13, verso 1. Otra palabra que deriva de esta es upotazo, que significa o se traduce como sometido. Primera de Corintios capítulo 15, verso 27. Otra derivación es suntazo, que significa designado en Mateo capítulo 26, verso 19. Otra palabra es diatazo, nombra u ordenar en Lucas capítulo 3, verso 13, Tito capítulo 1, verso 5. La 13ª palabra griega es diatemi, significa poner, colocar, establecer, plantar, fijar, asentar, determinar, nombrar, arreglar. Se traduce ordenar en Juan capítulo 15, verso 16 y Primera de Timoteo capítulo 2, verso 7. Está establecido en Hechos capítulo 13, verso 47 y Primera de Corintios capítulo 12, verso 18 y 28. Puesto, Mateo capítulo 5, verso 15, Hechos capítulo 1, verso 7 y capítulo 12, verso 4. Establecido en Mateo capítulo 24, verso 51 y en Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 9. Otra palabra es diatitemi, que significa se señala o asignó. Versión revisada y ordenó en la versión antigua en Lucas capítulo 22, verso 29. Otra palabra derivada es protitemi, se traduce como establecido en la versión revisada y propuesto en la versión antigua, puesto delante, en Romanos capítulo 3, verso 25. Para la mayoría de la gente, la palabra inglesa ordenar parece significar pronunciar un decreto frío, inexorable, arbitrario y solemne hecho antes de que el hombre fuera creado. Simplemente significa nombrar, instituir, ordenar o emitir un decreto, apartar para un lugar oficial. La palabra presciencia también es muy mal interpretada, confundiéndose con la predestinación. Dios sabe de antemano lo que hará porque aconsejó y se propuso hacerlo antes de que comenzara el tiempo. Él sabe de antemano lo que harían los hombres, porque conoce la naturaleza humana y ve el fin desde el principio. Su conocimiento previo no obliga a los hombres a hacer lo que hacen. La presciencia da nacimiento a la profecía, pero no a las cosas profetizadas. Gracias al Señor por la administración de su palabra. Él siga guiándonos para la gloria de Dios. Por ahora dejaremos por aquí, confiando plenamente en la guía del Espíritu Santo para el desarrollo de este maravilloso tema. Dios mediante, en su emisión final, la próxima emisión. Dios bendiga ricamente a cada uno. Amén.